Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy nos corresponde revisar el primer capítulo de el ítem de formación ciudadana que corresponde a derechos humanos, ¿ok? Vamos hoy a definir los derechos humanos en general, vamos a determinar además su historia y debido a que se discuten y se redactan al final en el año 1948. Bueno, la Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento que marca un antes y un después respecto a justamente esta materia, ¿no? Hasta este minuto nosotros no teníamos, si bien había cierta idea respecto a los derechos de los seres humanos, digamos, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en el caso de la Revolución Francesa, digamos, y otros documentos que se habían generado, no teníamos muchas certezas o algo concreto que declarara qué eran los derechos humanos y por qué, ¿no? se debían respetar, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con esto, tiene que ver con el preámbulo que se da, ¿no? Lo previo a la Declaración de los Derechos Humanos. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de la palabra y de la libertad de las creencias. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por el régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Considerando también esencial promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de los hombres y las mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro del concepto más amplio de la libertad. Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar en cooperación con la Organización de Naciones Unidas el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. Ahora, por tanto, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a los derechos, las libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicaciones universales y efectivas, tanto en los pueblos de los Estados miembros como en los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. En este párrafo final del preámbulo que acabo de leerles está prácticamente la mayor parte de las preguntas que están vinculadas a derechos humanos en la PAES, o en la prueba en general. Esto se refuerza cuando nosotros en este texto vemos que dice que deben promover la enseñanza y la educación, el respeto a los derechos y las libertades que asegure por medidas progresivas y de carácter nacional e internacional. Entonces, en la prueba vamos a encontrar textos relacionados a la promoción, la educación, la enseñanza de los derechos y las libertades individuales y de las personas, de los derechos humanos, pero también cómo estos elementos se van fortaleciendo a través o mediante el derecho, ¿no? Y el derecho tanto nacional, ¿no? O sea, lo que nosotros hacemos a nivel interno en los países para promover, respetar
y asegurar el cumplimiento de los derechos humanos como en carácter internacional. Por ejemplo, lo que significa la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A continuación vamos a observar algunos tratados, pues no son todos, pero hay varios tratados internacionales que ha firmado nuestro país en materia de derechos humanos, así es que para que los puedan revisar y tengan alguna idea, ¿no? Dejé los más relevantes o los que consideré más importantes en este aspecto y a partir de ahí se desprende información respecto a un análisis, por supuesto, respecto a que Chile conforma o forma parte del contexto internacional en materia de derechos humanos al firmar estos tratados y eso conlleva de alguna u otra manera ciertas responsabilidades, ¿no? En materia de reconocimiento de los derechos de la mujer, de los derechos del niño y en general derechos humanos. Dejamos hasta aquí esta pequeña cápsula y nos encontramos con la siguiente también de Formación Ciudadana. Saludos.